to the end of this interlude. Así que finalmente llegamos al final de esta pausa. Now we pick up where we left off at the end of chapter 9. Así que ahora vamos a continuar con vamos a retomar lo que se dejó inconcluso en el final del capítulo 9. The sixth trumpet, or the second woe, is over. La sexta trompeta ahora ha terminado, Or the second woe, i.e., o el segundo ay. is finished. Este ha también acabado. So don't forget, the sixth trumpet is the same as the second woe. Así, the sixth. Yeah, the sixth trumpet is the same as the second ayah. Así que We saw this in the last session last night. okay. That's what así que recuerden, la sexta trompeta es igual o es también el sexto ay. No? No, the second woe. The second. There are three woes. Perdón, la sexta trompeta es igual al segundo ay. Okay, good. Es complicado un poco, ¿sí? Muy poco. So what has happened in this interlude? Ahora, ¿qué está ocurriendo en esta pausa? It is the same as we saw happen in chapter 7 in the pause there. Ocurre lo mismo que vimos en el capítulo 7, en la pausa que se menciona allí. We're reminded that God protects his church. Se nos recuerda que Dios protege a su iglesia. Even if it appears to die, God will bring it back to life again. Incluso si parece morir, Dios la traerá de nuevo a la vida. So now we come to the seventh trumpet, Ahora pasamos a la séptima trompeta, which is the third woe, que es el tercer ay, the final day. el día final. The sound of the seventh trumpet is accompanied by loud voices in heaven that proclaim the final day. El sonido de la séptima trompeta es acompañado por voces y ruidos en el cielo And they proclaim the final day. y proclaman el día final. So we're now in verses 15 to 19. Aquí estamos desde los versículos 15 al 19. This is the day when we're told the kingdom of the world becomes Christ's kingdom. Este es el día en que se nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de Cristo. And he reigns over these kingdoms now forever and ever. Y que Él reina ahora sobre estos reinos por los siglos de los siglos. And the event is so certain that the past tense is used here. Y esto es tan cierto que se usa o se dice en tiempo pasado. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Fíjense que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. It is this that all God's people and all the angels have been waiting for. Es esto lo que todo el pueblo de Dios y todos los ángeles han estado esperando. It is the time when, as verse 18 says, God's wrath has come. Este es el tiempo que, como dice el versículo 18, este es el tiempo en el que ha llegado la ira de Dios, como dice el versículo 18. God's kingdom, described here as the kingdom of our Lord, which is also Christ's kingdom, El reino de Dios, descrito aquí como el reino de nuestro Señor, que es también el reino de Cristo, has at last taken complete control. finalmente ha tomado un control completo. It is noticeable that the elders are also reigning on their thrones. Es también notable que los ancianos están reinando en sus tronos And they give praise to the Lord God Almighty. y ellos alaban al Señor Dios Todopoderoso. But he is now the one who is and who was, Pero aquí está ahora el que es, era y ha de venir,
17. He is the one who is and who was. And also They do not add who is to come. verse 18. Yes. But I think they do add. In the Spanish version it is. Well, the Spanish version is wrong. It is very interesting. In verse 17, translate what I'm saying. En el versículo 17, en español, Reina Valera 60, dice, te damos gracias, bueno, dice, el que eres y que eras y que has de venir. That is not what the Greek says. Pero eso no es lo que dice el griego. In the Greek, what we have is, we give thanks to you, Lord God Almighty, En el griego dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, who is and who was. el que eres y que eras. And it does not add who is to come, Pero no se añade y que has de venir, for he has now come. porque ya Él ha venido. So I'm not quite sure why that is added. It may be that in the Textus Receptus that was added. No estoy seguro de por qué esto fue añadido, pero es probable que esto esté añadido así en el texto recibido. And in the Textus Receptus, often you do have additional words Y en el texto recibido a menudo hay palabras adicionales which are not wrong, but which the copyist takes from somewhere else. que no son erróneas, pero son palabras que el copista tomó de otro lugar. So usually we read who was and who is to come. Así que usualmente leemos el que es, el que era y que ha de venir. And because that is usual, that is put in here. Y debido a que eso es usual, es también puesto aquí. So it's not actually wrong theologically at all, Así que bueno, teológicamente no es un error, but it doesn't quite catch the sense of what is happening here. pero no capta el sentido de lo que está ocurriendo aquí. Because he has now come, so we do not need to use the future. Porque ya Él ha venido, así que no necesitamos usar el futuro. In other words, this is the picture of the last day. Porque en otras palabras, recuerden, esta es la imagen del último día. He was and he is. Él era y Él es. Okay, that's an interesting point. Yeah. In Bogota, when we went through this, we were using the new Spanish translation. Okay. Which is the one where- Nueva versión internacional. Yes, well, I think so. Okay. And That's different. so it was okay. Right, we move on. Continuemos. The kingdom of the world is replaced by the kingdom of our Lord and of his Christ. El reino del mundo es reemplazado por el reino de nuestro Señor y de nuestro Cristo. John is not saying, of course, that God was not king before this time. Por supuesto, Juan no está diciendo que Dios no era rey antes de este tiempo, For he is sovereign over the whole of the universe forever. porque Él es soberano y ha sido soberano sobre el universo desde siempre. And he is the only Lord. Y Él es el único Señor. Never before, however, have the nations of the earth been obliged to acknowledge that fact. Sin embargo, nunca antes las naciones de la tierra han reconocido ese hecho. They have deliberately rejected this truth. Ellas han rechazado deliberadamente esta verdad. Believers throughout the ages have acknowledged Los creyentes a lo largo de las épocas han reconocido his kingship. han reconocido su señorío. On the last day, however, no one will be able to deny him and his power. Sin embargo, en el último día nadie podrá negarlo a Él y negar su poder. And it will be shown in his full salvation of his people and in his full judgment of the inhabitants of this earth. Y su señorío será mostrado en la salvación plena de su pueblo
y en el juicio permanente del mundo. In verse 19, we come to the end, for now at least, of this last day. En el versículo 19 llegamos al final, por ahora, de esta descripción del último día. And we are drawn back to the start of the seven trumpets, Y se nos lleva de vuelta al inicio de las 7 trompetas, where, if you remember, we recalled the Battle of Jericho. donde si recuerda, mencionamos o hablamos de la batalla de Jericó. And we reminded ourselves of the Lord's judgment on that city when they blew the trumpets round the city. Y recordamos el juicio de Dios sobre esta ciudad cuando ellos tocaron las trompetas alrededor de ella. And we talked about how God's ark was taken round the city while he judged Jericho. Y también hablamos de cómo el arca de Dios era llevada alrededor de esta ciudad. And here, the Ark of the Covenant is specifically mentioned in verse 19. Y aquí el arca del pacto se menciona específicamente en el versículo 19. The Ark had been taken round Jericho every day. Sorry. The Ark had been taken round Jericho every day. El arca había sido llevada alrededor de Jericó todos los días. And it had been the symbol of God's presence with his people. Y era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Here we're told that as God's temple in heaven was opened, the ark was seen. Aquí se nos dice el versículo 19 que cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca. The description of judgment that now appears is more intense than what we saw in chapter 8, verse 5. La descripción de juicio que vemos aquí es más intensa que la que vimos en el capítulo 8, versículo 5. All the symbols of judgment that we have seen before are here put together on the last day. Todos los símbolos de juicio que hemos visto antes son juntados aquí en el último día. I don't need to go through those symbols, we've seen them all before. Ya no hay necesidad de verlos de nuevo, ya los hemos visto todos antes. And so we come to chapter 12, Y así llegamos al capítulo 12, and a pregnant woman. la mujer embarazada. The 7 trumpets and the 3 woes are over. Las 7 trompetas, the seven And the trumpets. 3 woes are over. Las 7 trompetas y los 3 ayes han terminado. Twice now, John's visions have taken us through the time of the 7 churches to the final judgment. 2 veces hasta ahora las visiones de Juan nos han llevado desde el tiempo de las 7 iglesias hasta el tiempo del juicio final. And this is the age we've seen in which we live as well. Y esta es la era, como vimos, en donde también nosotros vivimos. But his visions are not over. Pero sus visiones no han terminado. Now a series of new visions carries us through to chapter 15, verse 4. Ahora comienza una nueva serie de visiones que nos llevan hasta el capítulo 15, verso 4. And each of these has to do with the suffering church. Y cada una de estas tiene que ver con la iglesia sufriente. Here we are given a panoramic picture of the great fight through history between the people of God and Satan. Aquí se nos ofrece una imagen panorámica de la gran batalla a lo largo de la historia entre el pueblo de Dios y Satanás. We know what will happen in the future when Christ rules over everyone. Sabemos lo que va a ocurrir en el futuro cuando Cristo gobierne sobre todo. But now we hear again about the present. Pero ahora escuchamos aquí nuevamente acerca del presente. Satan is not actually the victor at all. Satanás no es realmente el vencedor. The church, and therefore we too, must take encouragement from what we read here. La iglesia, y por lo tanto también nosotros, debe tomar estímulo en lo que leemos aquí.
because again we see God protecting his people. Porque nuevamente vemos a Dios protegiendo a su pueblo. And so we come to verses 1 and 2. Y así vamos a ver los versículos 1 y 2. And the woman's identity. Vamos a ver la identidad de la mujer. The pregnant woman is not Mary, about to give birth to Jesus. Sorry. The pregnant woman is not Mary, about to give birth to Jesus. La mujer encinta o embarazada no es María a punto de dar a luz a Jesús, Which is what some have suggested. que es lo que algunos han sugerido. We must note that there is a strong contrast between this woman and the great prostitute that we read about in chapter 17. Sin embargo, debemos notar que hay un fuerte contraste entre esta mujer y la gran prostituta de la que vamos a leer en el capítulo 17. In chapter 17, the woman is also well dressed En el capítulo 17, la mujer también está bien vestida, in purple and scarlet, con ropas púrpuras y escarlatas, which was a very wealthy dye in those days, or color in those days. y estos colores eran colores representativos de los ricos o pudientes. In chapter 17, verse 6, that woman was drunk with the blood of the saints. En el 17:6, esa mujer se dice que estaba embriagada con la sangre de los santos. And in that chapter, the woman stands for Babylon. Y en ese capítulo, la mujer es Babilonia. And the people, it stands for the people of this earth who are set against God. Y esto significa, o esto es, Babilonia es el pueblo o los moradores de esta tierra que se oponen a Dios. Here in chapter 12, we have the opposite. Pero aquí en el capítulo 12 vemos lo opuesto. Here we have a woman who stands for the people of God. Aquí tenemos a una mujer que está en favor del pueblo de Dios. She is clothed with sun, and so she was a resplendent figure. Dice que está vestida del sol, por lo cual es una figura resplandeciente. This is an amazing sign that appears in heaven. Esta es una maravillosa señal que aparece en el cielo. Not because the church has already ascended with the Lord, No porque la iglesia ya ha ascendido con el Señor, but it is because from there we can see the true picture. sino porque desde allí podemos ver la verdadera imagen. What appears far from resplendent as she suffers here on earth, I'm not sure what that is. what appears not at all resplendent as the church appears here on earth, is in fact a great glory. Lo que no parece tan resplandeciente aquí en la tierra para la iglesia es de hecho una gran gloria. And she has in fact, when looked at from heaven, she has in fact a crown of 12 stars on her head and is beautiful. Y se dice que tiene bajo sus pies la luna y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, lo cual es una imagen muy bella. But it is the picture of the church seen from heaven. Pero es la imagen de la iglesia vista desde el cielo. If we look at our church, it is a suffering, inadequate place. Si nosotros vemos a la iglesia, para nosotros es un lugar sufriente e inadecuado. This picture probably recalls the 12 tribes of Israel. Stars. Well, just the whole picture. Todas las estrellas, toda la imagen de esa mujer nos recuerdan a las 12 tribus de Israel. In Joseph's dream in chapter 37 of Genesis, En el sueño de José en Génesis 37:9,
he is seen to have a crown of stars. Él dice allí en Génesis 37:9 haber visto 11 estrellas And they are all round him. y ellas están alrededor de él. And the crown is also the reward that is promised to the suffering church in Revelation 2 and 3. But it doesn't say crown in our version, in Genesis. It just says stars. Yes, but what surrounds him, we have already seen in chapter 2 and chapter 3. Okay. So in chapter 12, verse 1, the woman has a crown of 12 stars on her head. En Apocalipsis 2, 12, perdón, en Apocalipsis, okay. En Apocalipsis 12, versículo 1, nos dice que la mujer tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. So the 12 stars probably comes from the picture of Joseph in Genesis. Así que las 12 estrellas probablemente vienen de la imagen de José en Génesis. And it is picked up as a crown with 12 stars here. Y aquí es representada como una corona con 12 estrellas. And we've already been told that God's people who persevere receive a crown. Y ya se nos ha dicho que el pueblo de Dios que persevera recibirá una corona. So, the woman cries out in pain as she prepares to give birth. Dice el versículo 2 que la mujer clamaba con dolores de parto, preparándose para dar a luz. The birth is surely the birth of the Messiah. El nacimiento es con seguridad el nacimiento del Mesías. But it should not surprise us that the woman referred to is not Mary, but the nation of Israel. It's not Mary. It's not Mary, but it is the nation of Israel. Pero no debería sorprendernos que la mujer no se refiere a María, sino a la nación de Israel. The picture of Israel as a woman struggling to give birth is found on a few occasions in the Old Testament. La imagen de Israel como una mujer con dolores de parto se encuentra en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Have a look at Isaiah chapter 66. Vean Isaías 66, versículos del 7 al 10. When you say Mary, Verses 7 to 10. yeah. When you say Mary, I understand married, like being married. No, but it was just. No, Mary. No, as in I said Maria. yes. I said Maria, but at the beginning I understand Mary. Sorry. So let's read verses 7 to 10 of Isaiah 66. Isaías 66, 7 al 10. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto dio a luz a sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. It's an interesting passage, isn't it? Ese es un pasaje muy interesante. And it is essential for our understanding of Revelation. Y es esencial para nuestro entendimiento del Apocalipsis. The faithful people of the Old Testament suffered. El pueblo fiel de Dios del Antiguo Testamento sufrió. Before eventually God brought them to the point where the Messiah was born. Antes de que Dios los llevase al punto de que naciera o donde nacería el Mesías. But now the birth has taken place. Pero ahora el nacimiento ha tomado lugar. The woman, the people of God, are still attacked and still suffer. La mujer, el pueblo de Dios, aún es atacada y aún sufre.
and they suffer for the sake of the child, for the sake of Jesus. Y sufre por causa del niño, por causa de Jesús. And that's what we find in verses 3 to 6. Y eso es lo que encontramos en los versículos del 3 al 6. A dragon is waiting to devour the woman's child the moment it is born. Un dragón está esperando devorar al hijo de la mujer en el momento en que éste nazca. As verse 9 makes clear, we're dealing with Satan himself. Como lo dice el versículo 9, estamos aquí lidiando con Satanás mismo. The vision stresses how dreadful a creature he is. La visión enfatiza cuán terrorífica criatura es él. He is enormous. His 7 crowns and his 7 heads indicate his authority, and 7 horns his power. Es enorme y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas significan su autoridad y los cuernos su poder. When Satan was thrown down from heaven in verse 9, Eh. other angelic beings, the stars, were swept from heaven. En el versículo 9, cuando Satanás fue lanzado del cielo, otros seres, otros ángeles fueron arrojados con él. Satan attacks on God were not limited to this earth, but he first sought power in heaven. Los ataques de Satanás a Dios no estaban limitados al cielo, porque luego buscó atacar esta tierra. Now, Daniel 8, verses 8 to 10 says something similar. Daniel 8, versículos 8 al 10, dice algo similar. Here we're told the child was male and is clearly identified as the Messiah. Aquí se nos dice que el niño era varón y se identifica claramente con el Mesías. Because we're told he will rule the nations with an iron scepter. Y eso lo sabemos porque se nos dice que reinará a las naciones o regirá a las naciones con vara de hierro. For a while it appeared that Satan had succeeded. Y por un momento parece que Satanás ha tenido éxito. Evil rulers, both Jewish and Roman, led the attack, and Jesus was crucified. Los gobernadores romanos y los líderes judíos atacaron a Jesús y aparentemente habían ganado. And yet, Jesus was raised from the dead and snatched up to God to his throne in the ascension. Y aún así Jesús fue levantado entre los muertos y ascendió hacia Dios y tomó posesión de su trono. Meanwhile, with the Messiah seated in heaven, the church continues to live in this world. Mientras que el Mesías continúa sentado en el cielo, la iglesia continúa viviendo en este mundo. However, just as Israel was delivered from evil dominion in Egypt by being taken into the wilderness, Sin embargo, así como Israel fue liberado del dominio malvado en Egipto, siendo llevado al desierto and taken across the Red Sea, y atravesando el Mar Rojo, so we're told that the woman is being kept safe in the desert, así también se nos dice que la mujer está siendo guardada en el desierto, which is a place prepared for her by God. que es un lugar preparado para ella por Dios. In Exodus 19, 1 to 4, En Éxodo 19, del 1 al 4, God speaks to Moses of their rescue from Egypt and being taken into the wilderness. Dios habla a Moisés de su liberación de Egipto y del ser llevados al desierto. Have a look at that verse 19, Exodus 19, 1 to 4. Vean Éxodo 19, del 1 al 4. Éxodo 19, del 1 al 4. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. So, what is being described there is that Moses is reminding the Israelites how God brought them into the wilderness, and there they were protected from Egypt. Aquí Moisés está recordando a los israelitas cómo ellos fueron liberados de Egipto y protegidos en el desierto. And here in Revelation, we have the woman being taken to the desert and kept in a safe place, prepared for her by God. Y aquí vemos igualmente a la mujer siendo llevada al desierto, a un lugar preparado para ella por Dios, donde será guardada. So what is the desert? Así que, ¿qué es el desierto? The desert represents this world. El desierto representa este mundo. It is not a comfortable place, No es un lugar cómodo, but it is a place where God's people are protected. pero es un lugar donde es protegido el pueblo de Dios. The word translated here as taken care of, in fact, means fed. La palabra, ¿in which verse? We are looking at, they were fed in... Because maybe in Spanish it's different. Yes. Let me check. No, yes. Yes, but in Spanish you use the word sustain, being sustained. Yes. In fact, the word in verse 12 in Greek, in verse 6 in Greek, De hecho, la palabra en el versículo 6 en griego para sustentar is the same word that is used of how God fed the Israelites with manna. es la misma palabra que se usa para hablar de cómo Dios alimentó a los israelitas con maná. In other words, the picture is that just as Israel was cared for and fed during the time in the wilderness, Así que en otras palabras, la imagen es que así como Israel fue cuidado y alimentado durante el desierto, so God's church will be fed and nourished during this time, no doubt by God's Holy Spirit. God's church. God's church will be fed and nourished during this time. Así la iglesia durante este tiempo va a ser cuidada y sustentada por Dios. And probably specifically by God's Holy Spirit and His Word in Scripture. Y específicamente por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra en las Escrituras. Now, of course, this time in the wilderness for the Israelites was a time of protection, but it was also a time of testing. Por supuesto, ese tiempo en el desierto era un tiempo de protección, pero era también un tiempo de prueba. The Israelites failed in this testing and had to wander in the wilderness for 40 years. Los israelitas no pasaron esta prueba y tuvieron que andar por el desierto por 40 años. For us, our period in the desert will also be a time of testing. Para nosotros, nuestro periodo en el desierto también será un periodo de prueba. But because we are in Christ, the testing will turn out to be a refining of our faith. Pero debido a que estamos en Cristo, nuestra prueba culminará como un refinamiento de nuestra fe. And it will not end in failure. Y no va a terminar en un fracaso, Because we're protected by God Himself. porque somos protegidos por Dios mismo. And this time will last for 3.5 years. Y este tiempo durará por 3 años y medio. As you see in verse 6, 1260 days. Como vemos en el versículo 6, This is- 1260 días. This is the time that will specifically come to an end when Christ returns in glory. Este es el tiempo que específicamente tendrá un final cuando Cristo regrese en gloria. In a most marvelous way, we can talk of a second Exodus. Y de una manera más maravillosa podemos también hablar de un segundo éxodo. A second Exodus of God's people
that really many writers in the New Testament point to. Un segundo éxodo del pueblo de Dios al que muchos pasajes del Nuevo Testamento o del que muchos pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia. For one day we too will be delivered from the wilderness and given the promised land. Un día nosotros también seremos liberados del desierto y se nos dará la tierra prometida. And in the new Exodus, the promised land is the new earth. Y en el nuevo éxodo, la tierra prometida es la tierra nueva. When we come to chapter 12, verses 7 to 12. Y venimos ahora a los versículos 7 al 12 del capítulo 12. So the vision now, as it were, steps back and gives us more detail about how Satan was thrown down from heaven. La visión ahora retrocede y nos da más detalle acerca de cómo Satanás fue arrojado del cielo. And we're told there is war in heaven. Se nos dice que hubo una guerra en el cielo. Michael, an archangel, is mentioned as a leader of the angels, and he is the head of God's forces. Miguel, un arcángel, es mencionado como el líder de los ángeles y como cabeza de las fuerzas de Dios. Satan and his followers fight back, Satanás y sus seguidores pelearon, but Michael won, and so the dragon and his angels are thrown down to earth. pero Miguel ganó y así el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. And if we wonder who the dragon is, he is described here, he is identified here as the devil, that ancient serpent. Y si nos preguntamos quién es el dragón, aquí está escrito como la serpiente antigua, como Satanás. And there is joy in heaven at this great exercise of God's salvation and power. Y hay gozo en el cielo por este ejercicio de la gran salvación de Dios y de su poder. The throwing down of Satan has revealed against what appeared to be true, that Christ in fact has the authority. Este derrocamiento de Satanás a la tierra ha revelado contra lo que parecía ser que Cristo tiene en realidad la autoridad. And they rejoice in heaven because the one who has been the accuser of our brothers before our God has been thrown out of heaven. Y se regocijan en el cielo porque el que ha sido el acusador de nuestros hermanos delante de Dios ahora ha sido acabado. So Satan's position as the accuser and the deceiver was continually to question and to slander God's people in front of God. Así que la posición de Satanás como el acusador y el mentiroso fue siempre una pregunta del pueblo de Dios, algo que preocupaba al pueblo de Dios, incluso cuando estaban delante de Dios mismo. So Satan would find fault with God's people in front of God. So Satan? Satan would find fault with God's people in front of God. Find fault, I don't know, that's correct. He would accuse them of various things. Así que Satanás acusaba al pueblo de Dios de diversas cosas, In front of God. delante de Dios. That was what he did. Eso es lo que él hacía. And now he has been thrown away so that he can no longer accuse God's people at the judgment seat of God. Pero él ahora ha sido arrojado, de modo que ya no puede más acusar al pueblo de Dios delante del trono de Dios. And now we discover the basis of Michael's victory. Y ahora descubrimos la base de la victoria de Miguel. Have a look at chapter 12, verse 11. Miren el versículo 11.
We read that they overcame him by the blood of the Lamb. Dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. The death of Christ as sacrificial lamb was the only route to the defeat of Satan. La muerte de Cristo como el Cordero sacrificial fue la única forma de derrotar a Satanás. So this was the word of the angel's testimony, and Satan had no response to it. Así que esta fue la palabra del testimonio de los ángeles y Satanás no halló qué responder a esto. So it's like there's a picture of God's angels, God's faithful angels, saying to Satan, the Lamb has defeated you. Así que es una imagen donde los ángeles de Dios están diciéndole a Satanás, Cristo te ha derrotado. And it is by the blood of the Lamb, in other words, by the work on the cross. Y dice que es por la sangre del Cordero, en otras palabras, por la muerte en la cruz. As Jesus put it in Luke 10, verse 18, Como Jesús lo dice en Lucas 10:18, I saw Satan fall like lightning from heaven. dice en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And from that point onwards, Satan's power was vastly limited. Y desde ese momento el poder de Satanás fue limitado. And so we're told that his final end is definite. He knows his time is short. Se nos dice entonces que él sabe que su tiempo es corto, su tiempo está limitado. So you see that at the end of verse 12. Eso está al final del versículo 12. But even more significantly, no accusation or slander will unseat any of God's people from their security in Christ. Pero aún más sorprendente, ninguna acusación va a quitar la seguridad del pueblo de Dios, la seguridad que tiene en Cristo. And so that's my next subheading. No more accusation. Y ese es mi siguiente punto, el punto I, no habrá más acusación. It's good that we pause here to rejoice ourselves in the passage, in the truths of this great passage. Es bueno que hagamos una pausa para alegrarnos en las verdades que este pasaje presenta. The fact is that Satan was able to accuse all people before God because of their sin. El hecho es que Satanás podía acusar al pueblo de Dios delante de Dios debido a su pecado. He could argue before God that nobody deserved to be saved. Él podía argumentarle a Dios que nadie merecía la salvación And that their sin meant they belonged to him rather than to God. He could argue that their sin meant that they belonged to him rather than to God. y podía argumentar también que el pecado de ellos mostraba que ellos pertenecían a Él y no a Dios. But once sin was dealt with, there was no possibility of further accusation. Pero una vez que se trató con el pecado, ya no hay posibilidad de más acusación. And it was this that God achieved in Jesus Christ for his people. Y fue esto lo que Dios logró en Jesucristo para su pueblo. That's why the figure of Christ as the Lamb in chapter 5 is so important for the whole of this book. Es por esto que la figura de Cristo como el Cordero en el capítulo 5 es muy importante para todo el libro. So, although we don't know what the battle with Satan and Michael was like, Aunque no sabemos cómo fue la batalla entre Satanás y Miguel, it really doesn't matter. realmente no importa. Michael's battle was won by Jesus on the cross. La batalla de Miguel fue ganada por Jesucristo en la cruz. And the beauty of this in application to ourselves Y la belleza de esto como aplicación para nosotros is that there is no accusation before God as we are God's people. es que ya no somos acusados delante de Dios, ya como pueblo de Dios. The
sense of God's grace in all this is truly amazing, isn't it? La gracia de Dios en todo esto es maravilloso. I hope you see that. Espero que puedan ver esto. To know that when we sin, Jesus died for us and Satan cannot accuse us. Cuando pecamos, saber que Jesús murió por nosotros y que Satanás ya no nos puede acusar. That when we ask for forgiveness, we are given forgiveness. Y que cuando pedimos por perdón, se nos otorga el perdón. And when we ask who can stand, the answer is all of us who know and love the Lord Jesus. Y que cuando preguntamos quién podrá mantenerse en pie, la respuesta es todos nosotros que conocemos, que pertenecemos al Señor Jesús. And that's what this strange picture of the battle between Michael and the angel is talking about. Y eso es lo que significa esta extraña batalla entre Satanás y Miguel. This is what it's all talking about. De esto es que trata, de esto es de lo que habla, No more accusation. que ya no habrá más acusación. So, secondly, Satan continues to pursue the woman, verses 13 to 17. Ahora, en segundo lugar, Satanás continúa persiguiendo a la mujer, versículos 13 al 17. Satan's fury is still there, even though he has been cast out of heaven. La ira de Satanás aún está allí, aunque él ha sido arrojado del cielo. And so he continues on this earth to pursue the church, the woman. Así que él continúa en esta tierra persiguiendo a la mujer, la iglesia. He cannot win in heaven anymore Él ya no puede ganar en el cielo because he can no longer accuse God's people. porque ya no puede acusar más al pueblo de Dios. Their sin has been atoned for. Su pecado ha sido expiado, But he can continue for a limited time, verse 14, 3.5 years, to pursue the church. pero él puede por un corto tiempo, 3 años y medio en el versículo 14, puede por ese tiempo perseguir a la iglesia. The fact that Satan, we read in verse 15, spewed out water like a river from his mouth. El hecho de que Satanás, vemos en el versículo 15, arrojó de su boca agua como un río To overtake the woman and sweep her away, para que la mujer fuese arrastrada por el río, simply refers to Satan's intense pursuit of Christians. simplemente se refiere a la persecución intensa de Satanás hacia los cristianos. Remember, Peter takes this seriously. Recuerden que Pedro se toma esto seriamente. He says Satan prowls around like a lion. Él dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. I wonder whether today we take Satan that seriously. Y yo me pregunto si hoy tomamos seriamente a Satanás. He is working all the time to deceive and to try to destroy God's church. Él está obrando todo el tiempo para engañar y tratar de destruir a la iglesia de Dios. This picture of the water may look back to the River Jordan. Esta imagen del agua puede ser una referencia al río Jordán. If you remember, the River Jordan was in flood and it stood between the people of Israel and their entry into the Promised Land. It was not the Red Sea. No, I'm talking about when they go across Jordan. Si recuerdan, el río Jordán fue el que separó en un momento al pueblo de Dios para llegar del desierto a la tierra prometida. And so you remember the priests go with the Ark of the Covenant. Y recuerden, en ese momento los sacerdotes fueron con el arca del pacto. And eventually the river stops running.
y eventualmente el río dejó de correr. and they are able to cross over into the promised land. Y ellos pudieron atravesar el río y entrar a la tierra prometida. You'll see it in Joshua chapter 3, verses 6 to 17. Eso lo pueden ver en Josué 3, versículos 6 al 17. And the point is that the fast-flowing river was no object to God and his people, was no problem for God and his people. Y el punto es que este agua como un río que Satanás arrojó de su boca no era un problema para el pueblo de Dios. So in John's vision, the waters do not reach God's people to drown them. Así que en la visión de Juan, el agua no logra alcanzar al pueblo de Dios para ahogarlos. For the earth swallows up the river. Satan achieves nothing. Porque él dice que la tierra se tragó el agua, es decir, Satanás no logró nada. So it's just like the picture of what happens with the waters when God's people are protected in crossing the river Jordan. Así que es una imagen como la del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cuando cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. So this is a beautiful passage again about the protection and the deliverance of God's people. Así que ese es un hermoso pasaje acerca de la protección y la liberación del pueblo de Dios. There is no problem for God's people in heaven because the accuser has gone. No hay problema para el pueblo de Dios en el cielo porque el acusador ha sido arrojado. And even as Satan chases God's people on this earth, they are still protected here as well. E incluso, aunque Satanás persigue a la iglesia aquí en esta tierra, ellos son protegidos por Dios. And so we come to chapter 13. Y así llegamos al capítulo 13. And two beasts appear. Aquí aparecen dos bestias. Satan's attack on the offspring of the woman is the final desperate attack of a defeated being. El ataque de Satanás a la descendencia de la mujer es el último ataque que hace Satanás en desesperación.